Señorías, cerrar mis intervenciones en esta legislatura para mí es un poco triste que sea esta la intervención que tengo que hacer, porque quizá me ha tocado ya vivir en primera línea el cierre de la central de Escucha, me tocó vivir en primera línea el cierre de la central de Escatrón y me atrevo a decir, curiosamente, por eso cuando hemos aprobado este informe, creo que si somos capaces, el que esté en el Gobierno, los que estemos aquí en la oposición o donde estemos, si somos capaces, yo creo que sí que se puede resolver el problema de Andorra. Y voy a poner algún ejemplo. En el caso de Escatrón, cerró la central, como saben, vinieron ciclos combinados, se pactó con los trabajadores y con el desarrollo de la agricultura de la zona del Ebro se ha podido, con los regadíos, etcétera, etcétera. En el caso de Escucha, que antes de que se cerrara lo que es la propia central, porque contaminaba muchísimo, ya se trabajó por la reindustrialización y vinieron tanto Casting Roy y otras empresas y al menos se ha hecho algo por revertir aquella situación caótica. Sin embargo, en el tema de Andorra hay que recordar que ya hemos tenido tres intentos no de cierre, o sí de desmantelamiento. Yo quiero recordar que cuando nos denunciaron por la contaminación del Sports, que hubo unos momentos de altísima tensión, que a punto se pone en cuestión el funcionamiento de la térmica porque se decía que la contaminación afectaba. Ahí estuvimos mucha gente implicada, al final se ganó la demanda judicial y continuó funcionando. Otro momento crucial es en el 2010-2011. Aquí hay señorías que vivieron aquella situación cuando el Gobierno de España tropezó con una dura negativa de Bruselas para hacer las ayudas a la minería del carbón. O sea, si no había minería no habría central térmica. Y al final, como digo, llega el momento pues que esa decisión que ha tomado Endesa al final nos afecta a ese querido territorio. Yo creo que este compromiso que he dicho antes, yo debo agradecer, lo hago aquí ahora en defensa como partido, porque a mí me nombraron, estuve incluso años en el Gobierno sin ser del Partido Aragonés. Y estuve muchos años en Teruel sin ser del Partido Aragonés. Alguna de la señoría no lo sabe esto, pero la primera visita a la térmica fue en el año, fíjense, señor Suárez, en el año 1987, donde íbamos a controlar el autoconsumo de la central para los saldos de energía de la retribución del sistema eléctrico. Y bajábamos a las minas La Inominada, La Oportuna, la mina Luisa, el Pozo Pilar. Es decir, que hemos visto, yo he tenido la suerte de ver la época floreciente de la central, que aquello cuando ibas a tomar un cortado a los bares de Andorra antes de ir a la inspección, aquello bullía porque entraban y salían los turnos, etcétera, etcétera. Y a mí me produce mucha tristeza tener que hacer esta intervención, pero pienso en mañana, es decir, hay recursos, hay situaciones estratégicas, territorio. Si la energía renovable en Escatrón, la energía de los ciclos combinados de gas sustituyó a la generación con carbón, ahora mismo las energías renovables pueden sustituir a la generación con carbón y crear nuevas oportunidades, la agricultura, el turismo. Al final, espero tener la oportunidad de colaborar con los responsables que sea en la próxima legislatura como partido para reponer los impactos que van a producir el cierre de la central térmica. Gracias, Grupo Parlamentario Podemos.